Aquí se nos da f de x, y sobre la región definida aquí, donde la región de es x al cuadrado más, y al cuadrado menor que o igual a 9. Se nos pide evaluar la integral doble dada. Observe cómo esta integral doble se da en forma rectangular. Realmente vamos a convertir esto a forma polar, para determinar el valor de esta integral doble. Pero primero echemos un vistazo a la región de integración, la región x al cuadrado más, y al cuadrado menor o igual que 9. Deberíamos reconocer que x al cuadrado más, y al cuadrado igual a 9 sería un círculo centrado en el origen con un radio de 3, como se muestra aquí, y debido a que tenemos la desigualdad x al cuadrado más, y al cuadrado menor que o igual a 9, esta región sombreada aquí es la región de integración. Luego, al convertir una integral doble en forma rectangular a polar, necesitamos escribir la función f de x, y como f de r, θ. Entonces necesitamos que nuestra función f sea una función de r y θ. Hacemos esta conversión usando nuestras fórmulas proporcionadas aquí, y luego el diferencial a, que en forma rectangular sería de x d o d de x, en forma polar se convierte en r de θ. Entonces, lo que es importante recordar, tenemos un factor adicional de r aquí, cuando se convierte a forma polar. Y luego, por supuesto, tenemos que encontrar nuevos límites de integración en términos de r y θ. Sin embargo, antes de configurar esto, veamos esto gráficamente. La función f de x, y se representa en azul. Y nuevamente la región de integración es esta región circular aquí en el plano sí. Debido a que la función f de x, y no es negativa sobre esta región, nuestra integral doble nos dará el volumen debajo de la superficie azul, sobre el plano sí sobre esta región circular. Y observe cómo esto realmente será la mitad de una esfera, por lo que podríamos evaluar con una integral doble usando una fórmula geométrica, lo cual haremos para verificar nuestro trabajo después de determinar el valor de la integral doble. Volviendo a nuestro trabajo, observe cómo la función dada f de x, y es igual a la raíz cuadrada de, escribamos esto como 9 y luego, en lugar de menos x al cuadrado menos y al cuadrado, escriba eso como menos la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que significa que nuestra función, f de r, θ en forma polar sería igual a la raíz cuadrada de 9 menos r al cuadrado. Porque recuerda x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, nuevamente tenemos la integral doble sobre la región de f de x, y, que sería la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Menos y al cuadrado y tenemos dxd. En forma polar, sería la doble integral. La función integrada nuevamente es f de r, θ, que ahora sabemos que es la raíz cuadrada de 9 menos r al cuadrado, y luego tenemos r de θ. Y ahora necesitamos determinar los límites de integración que trazarían la región de integración. Entonces, primero queremos encontrar los límites de integración para r. Bueno, porque esta es la región de integración, r va a ser de 0 a 3. Entonces, con respecto a r, integramos de 0 a 3 y luego, para los límites de integración de θ, para rastrear esta región, θ tendría que ser de 0 hasta 2 pi radianes. Para una revolución completa entonces, los límites de integración para θ son de 0 a 2 pi. Ahora vamos a evaluar esta integral doble en forma polar en la siguiente diapositiva. Observe cómo encontrar la antiderivada con respecto a r, tendremos que realizar la sustitución de u, por lo que vamos a dejar que sea igual a 9 menos r al cuadrado. Y por lo tanto el diferencial u va a ser igual a negativo 2r doctor. Y observe que tenemos r de r aquí, así que sigamos adelante y dividamos ambos lados entre dos negativos. Entonces sabemos que 2 diferencial negativo u es igual a r doctor. Así que escribamos todo esto en términos de u, para ayudarnos a encontrar el antiderivado. Como u es igual a 9 menos r al cuadrado, esto sería u al 2, y luego r de r es igual a 2 du negativo. El antiderivado con respecto a u, sería negativo 2 veces u para el 3,2 dividido por 3,2 o en lugar de dividir por 3,2 podemos multiplicar por 2,3, lo que significa que el antiderivado con respecto a r sería negativo una mitad de veces, u al 3,2 es realmente, 9 menos r al cuadrado al 3,2.
y en lugar de dividir por 3 2, multipliquemos por 2 3. Observe cómo aquí esto se simplifica muy bien a 1 3 negativo. Entonces tendríamos un tercio negativo. Y luego, cuando r es igual a 3, tenemos la cantidad 9 menos 3 al cuadrado de 3 2 menos, cuando r es 0, tenemos 9 menos 0 al cuadrado de 3 2. Ahora simplificando. Tenemos la integral doble de 0 a 2pi y tenemos 1 3 veces negativo, aquí vamos a tener 9 menos 9. Que es 0 a las 3 mitades, que es 0, luego menos 9 elevado a la potencia de 3 2, 9 a 3 2 es igual a 27, por lo que tenemos un 27 negativo. Tendremos un negativo 1 3 veces negativo 27 es igual a 9. Entonces tenemos la integral de 0 a 2pi de 9 de teta. Entonces el antiderivado es 9 teta, que podemos escribir como 9 veces teta. Entonces tenemos 9 veces 2pi menos 0, lo que equivale a 18pi. Y nuevamente porque nuestra función no es negativa, en la región de integración, acabamos de encontrar el volumen de esta media esfera. Y revisemos nuestro trabajo usando la fórmula del volumen para una esfera. Deberíamos ser capaces de distinguir de f de x, y, la esfera va a tener un radio de 3 igual que el radio de la región de integración. Entonces, debido a que el volumen de la esfera es igual a 4 3pi r al cubo, y nuestra integral doble es igual a la mitad del volumen de una esfera, por lo que tendríamos que el volumen es igual a 1 2 veces 4 3 veces pi veces r al cubo. Donde r es igual a 3, entonces tenemos 3 cubos. Observe cómo esto se simplifica. Entonces tenemos que el volumen es igual a 2 3pi por 3 cubos, lo que sería 27 o 27 sobre 1, nuevamente esto se simplifica. Entonces 1 3 en 3 y 9 3 en 27. Observe cómo obtenemos el mismo resultado, obtenemos 18pi, que nuevamente es el volumen de nuestra media esfera, por lo que estas serían unidades cúbicas. Entonces, usando la fórmula geométrica, encontramos que el volumen es de 18pi unidades cúbicas, que es el mismo valor que encontramos usando la integral doble. En muchos casos, no podremos verificar nuestra integral doble usando una fórmula geométrica, pero en este caso podemos. Espero que hayas encontrado esto útil.